¿Sabías que en Sinaloa existe una capilla envuelta en la leyenda de un pacto con el diablo? No es ficción, es parte de la historia viva de San Ignacio. Dicen que la riqueza de Bernardo Escobosa surgió de la nada y que su fortuna fue el precio de un trato oscuro. La capilla del diablo, solitaria en la colina, es un recordatorio de que hay fuerzas que no comprendemos. ¿Puede un hombre vender su alma por poder y riqueza? En este pueblo, la respuesta parece estar escrita en piedra. Cada ladrillo de la capilla es testigo de un misterio que desafía la fe y la lógica. Esta no es solo una leyenda para asustar niños, sino una advertencia real. Hoy, vamos a desenterrar los secretos de la capilla del diablo y descubrir cómo un hombre común se convirtió en leyenda. ¿Fue Escobosa un comerciante afortunado o alguien que negoció con lo prohibido? Prepárate para adentrarte en el corazón de San Ignacio, donde el pasado y el presente chocan en un misterio sin resolver. La capilla del diablo no es solo una estructura, es un portal a lo desconocido. Y hoy, vamos a armar este rompecabezas, pieza por pieza, hasta descubrir la verdad. Para entender la leyenda, hay que conocer San Ignacio, un pueblo mágico, fundado por jesuitas, con calles empedradas y una fe católica profunda que se respira en cada rincón. Aquí, la vida era tranquila, sencilla, y los secretos no duraban mucho tiempo entre sus habitantes. Por eso, cuando Bernardo Escobosa apareció de repente con riquezas imposibles, el pueblo entero quedó en shock y no tardó en hablar. Nadie entendía cómo alguien podía volverse tan rico de la noche a la mañana, sin explicación aparente. Pronto, la magia del lugar se vio opacada por rumores de una magia mucho más oscura y peligrosa. Hoy, turistas llegan atraídos tanto por la belleza colonial, como por el misterio de la capilla en la colina, buscando respuestas y emociones. La historia de Escobosa es parte de la identidad del pueblo, un recordatorio de que incluso en los lugares más bellos, las sombras esconden secretos profundos. San Ignacio aprendió a convivir con su leyenda más famosa, aceptando el misterio como parte de su día a día. La dualidad entre su belleza y su leyenda diabólica lo hace único en México, un lugar donde la realidad y el mito se entrelazan. Aquí, la frontera entre lo mágico y lo siniestro es más delgada que nunca, y cada noche parece guardar un nuevo secreto. Todo comenzó con la llegada de Bernardo Escobosa, un comerciante que trajo lujos inalcanzables a San Ignacio. Su fortuna creció de forma inexplicable, comprando tierras y expandiendo su negocio como si tuviera el toque de Midas. Nadie podía entender cómo lo lograba. Su éxito desafiaba toda lógica. Mientras otros apenas sobrevivían, Escobosa acumulaba riquezas sin fin. Su personalidad reservada y su mirada inquietante solo alimentaban los rumores. No seguía las reglas del mercado. Parecía operar en otra dimensión. Pronto, la admiración se transformó en sospecha. ¿De dónde venía tanta fortuna? La gente buscó respuestas en las leyendas más oscuras. Escobosa se volvió un enigma, rodeado de lujos y soledad. Su ascenso fue el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de una leyenda, y la explicación que encontraron fue tan extraordinaria como su riqueza. Los rumores crecieron. La riqueza de Escobosa no era natural, sino fruto de un pacto con el diablo, decían los habitantes del pueblo. Se decía que ofreció su alma a cambio de 7 años de poder y fortuna. Un precio demasiado alto para cualquier mortal. Detalles extraños alimentaban la leyenda. Evitaba la iglesia, y su presencia inquietaba a todos. Las velas se apagaban a su paso, como si la luz misma lo rechazara, y sus mulas nunca se cansaban, avanzando incansables bajo el sol y la luna. Su éxito parecía protegido por fuerzas sobrenaturales, invisibles pero palpables. La historia del pacto se volvió cada vez más detallada. Una noche sin luna, todo cambió para siempre. Un hombre vestido de negro, de rostro desconocido, apareció en el pueblo. Un trato sellado en la oscuridad, lejos de miradas indiscretas.
Algunos afirmaban haber visto a este visitante misterioso en su casa, siempre de noche. El miedo creció. Escobosa ya no era un hombre de negocios, sino algo más temido, sino un paria marcado por lo infernal, apartado de todos. Los niños eran advertidos de no acercarse a su casa, ni siquiera de día. Su riqueza lo aisló, convirtiendo su opulencia en una prisión silenciosa. El pueblo, antes unido, ahora lo evitaba y murmuraba a sus espaldas. La leyenda del pacto infernal se convirtió en una advertencia viva. Escobosa tenía todo, menos paz interior, y su condena apenas comenzaba, bajo la sombra de su propio pacto. El miedo se materializó cuando apareció el jinete fantasma en los caminos de San Ignacio. Un espectro montado en un caballo negro, con ojos de brasa, acechaba las rutas de Escobosa. Su presencia helaba la sangre y paralizaba a hombres y animales. Nadie se atrevía a salir después del atardecer. El jinete era visto como el cobrador del pacto, el guardián del plazo de Escobosa. El pueblo se encerró en sus casas, temiendo el cobro de la deuda infernal. Escobosa, cada vez más paranoico, se aisló y envejeció de golpe. Decían que él también veía al jinete, tanto en sueños como en vigilia. El hombre que lo tuvo todo, ahora vivía prisionero del terror. La riqueza ya no le servía de nada. El galope del jinete era la cuenta regresiva hacia su destino. El día llegó. Escobosa murió y el pueblo supo que el pacto había terminado. Durante el funeral, un viento sobrenatural arrancó el ataúd y lo llevó hasta la colina. Para todos, fue claro, el diablo venía a reclamar lo suyo. La familia, desesperada, decidió construir una capilla en ese lugar. Hay dos versiones. Una dice que fue un acto de redención, buscando proteger su alma. La otra, más oscura, sostiene que la capilla fue construida para encerrar a Escobosa y engañar al diablo. La estructura sería una prisión sagrada, no un santuario. Así, la capilla del diablo nació como un intento de romper el pacto. Pero en vez de paz, trajo más misterio. El lugar se convirtió en símbolo de advertencia y temor. La colina nunca volvió a ser la misma. Y la leyenda solo creció. Hoy, la capilla del diablo es una ruina marcada por el abandono y el vandalismo. Sin embargo, su aura de misterio solo ha aumentado. Visitantes reportan frío intenso, susurros, sombras y la sensación de ser observados. Equipos electrónicos fallan y se captan voces fantasmales. El lugar atrae a grupos esotéricos y practicantes de rituales oscuros. Restos de veladoras, pentagramas y símbolos extraños abundan en su interior. La energía negativa es palpable, alimentada por décadas de miedo y rituales. Quienes pasan la noche allí escuchan el galope del jinete y ven figuras oscuras. La capilla es un portal donde el velo entre mundos es delgado. El eco del pacto de Escobosa sigue resonando en la colina. ¿Por qué sigue viva esta leyenda? Porque toca nuestros miedos más profundos, la ambición, el castigo y lo desconocido. La historia de Escobosa es una advertencia sobre el precio de la codicia. La capilla es parte del folclore y la identidad de San Ignacio. Padres cuentan la historia a sus hijos, transmitiendo valores y temores. Los fenómenos paranormales mantienen la leyenda fresca y relevante. Cada nuevo testimonio añade credibilidad al mito. La capilla es un monumento a la ambición y un portal a lo paranormal. Su leyenda nos recuerda que hay fuerzas que es mejor no desafiar. En México, la magia y el misterio no son solo cuentos, son advertencias reales, y la capilla seguirá allí, vigilando, recordándonos el precio de vender el alma al diablo. En el corazón de Sinaloa, cerca de San Ignacio, se alza la ex Hacienda de la Labor, un monumento de piedra y silencio,
Sus gruesos muros han sido testigos de siglos, guardando historias de riqueza, poder y misterio. Los visitantes sienten una extraña presencia, como si el pasado se quedara flotando en el aire. La hacienda es más que un edificio antiguo, es donde nacen las leyendas. Los susurros de ruidos extraños y figuras en las ventanas alimentan su leyenda más inquietante, la historia de los muertos. Se dice que hay restos humanos sellados dentro de sus muros, un misterio arraigado en la historia. Imaginen caminar por sus pasillos desiertos, con el sol iluminando motas de polvo, cada paso resonando en la vasta inmensidad. Casi pueden oír el pasado, cascos de caballos, murmullos de trabajadores, risas de niños. Pero entonces, una corriente de aire frío, una puerta que cruje, y recuerdan las historias. La hacienda juega con su imaginación, cuestionando la realidad y los ecos de una época pasada. Representa la grandeza y las duras realidades de la vida en las haciendas de México. Entender. La labor es explorar una pieza crucial de la historia de México y embarcarse en un viaje a sus leyendas imperecederas. Toda gran historia tiene un principio, y la de la ex hacienda de La Labor comienza con don Juan de la Portilla, un inmigrante español en el siglo XVIII que vio potencial en la fértil tierra de Sinaloa. Con el agua del río Piaxtla, imaginó un imperio. Adquiriendo la tierra, construyó uno de los centros económicos más importantes del noroeste de México. Fundada alrededor de 1750, la hacienda era más que una casa grande. Era un complejo sistema económico y social. Don Juan fue un pionero, organizando la tierra, trayendo trabajadores y estableciendo sistemas para convertir los recursos naturales en riqueza. La labor se convirtió en un símbolo de progreso y poder, influyendo en toda la comunidad. El nombre, La Labor, habla de un esfuerzo incansable, un lugar vivo con trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. El éxito de La Labor se construyó sobre el trabajo colectivo de cientos. Con los años, se adaptó, sobreviviendo a revueltas políticas y cambios económicos, convirtiéndose en una institución. La historia de su fundación es un cuento clásico de ambición y explotación colonial. Los cimientos que puso don Juan aseguraron el dominio de la hacienda durante casi 2 siglos. La ex hacienda de La Labor era una potencia económica, su riqueza arraigada en la tierra. La caña de azúcar era su motor principal, prosperando en el suelo fértil regado por el río Piaxtla. El ingenio azucarero de la hacienda producía piloncillo, un producto muy valioso. La Labor también era famosa por el mezcal, destilado del agave que crecía en sus laderas. La producción de piloncillo y mezcal hizo que la hacienda fuera autosuficiente y rentable. Era un centro de agricultura industrial, un ciclo económico cerrado. Los recursos se cultivaban, procesaban y vendían, y las ganancias enriquecían al hacendado. La riqueza generada por la labor afectó a toda la región, proporcionando empleo y apoyando a las comunidades locales. Aunque los trabajadores vivían en condiciones difíciles, la hacienda era fundamental para su sustento. Su éxito o fracaso afectaba directamente al bienestar de todos en la zona. La vida en la ex hacienda de La Labor era un mundo aparte, con una clara jerarquía social. En la cima estaban el hacendado y su familia, viviendo con lujos en la casa grande. Debajo de ellos estaban los administradores y los artesanos expertos, dirigiendo las operaciones diarias. En la parte inferior estaban los peones, trabajadores del campo que vivían en viviendas sencillas. Sus vidas se definían por el trabajo duro, a menudo atados a la tierra por deudas. La hacienda era como una ciudad pequeña, con su propia iglesia, cárcel y moneda. Las cocinas eran el corazón de la comunidad, llenas de actividad. A pesar de las dificultades, se desarrolló una cultura única, mezclando tradiciones españolas e indígenas. Las fiestas religiosas, la música y la narración de cuentos ofrecían un descanso del trabajo.
La hacienda no era solo un lugar de trabajo, era el mundo entero para sus habitantes. La arquitectura de la ex hacienda de la Labor es tan impresionante como su historia. Diseñados para durar siglos, los edificios proyectan poder y permanencia. La casa grande parece una fortaleza, con paredes gruesas de adobe, piedra y ladrillo. Estas paredes ofrecían protección contra el clima y posibles ataques. La hacienda es un conjunto de edificios, patios y pasillos que reflejan necesidades funcionales. Las habitaciones de la familia del propietario tienen techos altos y arcos elegantes. Las áreas funcionales incluyen vastos almacenes, talleres y estructuras para la producción de azúcar y mezcal. El diseño crea un mundo autosuficiente y eficiente, una máquina para generar riqueza. En 1986, la hacienda fue declarada monumento histórico, reconociendo su valor arquitectónico e histórico. Es un museo viviente de arquitectura colonial, que combina diseños europeos con materiales locales. La muerte era algo que siempre estaba en la hacienda, con ritos especiales para honrar a los que ya no estaban. Como eran muy católicos, los funerales se hacían en la iglesia. La gente del pueblo se juntaba para los velatorios, contaban historias y apoyaban a la familia que estaba triste. La capilla de la hacienda era el centro de la vida religiosa. Allí se hacían las misas de funeral. Todo el pueblo participaba. Las campanas avisaban cuando alguien moría. Estos ritos daban orden y consuelo y hacían que la gente del pueblo estuviera más unida. Era muy importante tener un entierro cristiano para que el alma se salvara y el pueblo estuviera en paz. Donde se enterraba a la gente dependía de lo importantes que fueran. La familia del hacendado a menudo se enterraba en la iglesia. A los trabajadores normales los enterraban en el cementerio de la hacienda, con cruces sencillas. Era algo que se hacía en comunidad. Así se pasaban juntos los momentos más difíciles de la vida. La leyenda más escalofriante de la Labor es la historia de los cuerpos en las paredes. Algunos dicen que las víctimas de epidemias fueron selladas para evitar el contagio. Otros sugieren que los trabajadores que murieron en accidentes fueron sepultados para ocultar pruebas. Las paredes no son solo estructurales, son tumbas, monumentos silenciosos a vidas olvidadas. Descubrimientos recientes de huesos humanos en las paredes confirman la verdad de la leyenda. Estos restos plantean preguntas sobre quiénes eran estas personas y por qué fueron enterradas de esta manera. El misterio de los muertos sepultados es central para la identidad de la Labor. Habla de una época en que la vida era barata y los poderosos actuaban con impunidad. Cada hueso es una pieza de un rompecabezas, asegurando que los secretos de la Labor continúen fascinando. Hoy, la ex hacienda de la Labor se alza como un centinela del pasado. La época de las grandes haciendas terminó con la Revolución Mexicana, pero la Labor perdura. Gracias a los esfuerzos de conservación, se ha transformado en un museo. Los visitantes pueden explorar las grandes salas, cocinas y pasillos, sintiendo el peso de la historia. Gestionado por una organización local, el museo ofrece visitas guiadas. Enfrenta los aspectos más oscuros de la historia, incluyendo la servidumbre por deudas y los restos humanos sepultados. El museo honra a todos los que vivieron y trabajaron en la hacienda. Se ha convertido en un centro cultural, albergando eventos y programas educativos. La transformación de la Labor, de poder económico a espacio público, es notable. Demuestra cómo una comunidad puede recuperar su patrimonio y darle un nuevo significado. La ex hacienda de la Labor es más que edificios antiguos. Es una parte vital del patrimonio cultural. Su valor reside en las historias que cuenta, un libro de texto de la historia mexicana. Representa una forma de vida que moldeó a la nación durante siglos. El legado de la hacienda es complejo, una mezcla de riqueza y explotación.
nos obliga a enfrentar contradicciones históricas, encarnando complejidades. El futuro de la labor depende de los continuos esfuerzos de preservación. Sirve como herramienta educativa, enseñando sobre la tierra, el poder y la justicia social. Sus muros de piedra son un testimonio de resiliencia, tanto estructural como humana. La labor se erige como un símbolo de supervivencia y transformación. Sus muros, antes secretos, ahora comparten historias con el mundo. San Ignacio, Sinaloa, es un pueblo donde el pasado se queda en cada piedra y sombra, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la memoria se respira en el aire. Sus casas de adobe, con tejas de barro hechas a mano y paredes gruesas de tierra, han estado ahí por siglos, guardando las risas y tristezas de muchas generaciones. Cada rincón cuenta historias de familias que han vivido aquí, resistiendo el paso de los años. Caminar por estas calles es como viajar a otro tiempo, donde los ecos del pasado acompañan cada paso y el silencio tiene su propio lenguaje. Puertas de madera guardan secretos, recuerdos de generaciones que han cruzado sus umbrales, y patios con sombra esconden historias contadas en voz baja a través del tiempo, bajo la luz tenue de la tarde o el susurro del viento nocturno. La gente de aquí lleva leyendas en el corazón, mezclando la vida diaria con cuentos de aparecidos y misterios, compartiendo relatos junto al fuego o en la plaza. Para ellos, lo que no se ve es parte de su vida, un recordatorio constante de que lo desconocido siempre está cerca, acechando en cada sombra y rincón. San Ignacio es más que un lugar, es un museo vivo donde cada grieta y cada patio guarda una historia esperando ser descubierta y donde el pasado nunca se olvida. El aire está lleno de recuerdos y la tierra bajo tus pies se siente viva con historia, como si cada paso despertara antiguas memorias. Aquí, la línea entre el pasado y el presente, la realidad y la leyenda, se mezcla de una manera hermosa, envolviendo a todos los que visitan en un abrazo de nostalgia y misterio. En una de las casas más viejas de San Ignacio, algo que desafía toda explicación ocurre, un fenómeno que ha desconcertado a generaciones enteras. En noches tranquilas y silenciosas, una misteriosa llama aparece en el patio central, sorprendiendo a quienes la presencian. No es un fuego normal, sino una luz azulada o amarillenta que flota, fría y silenciosa, iluminando las paredes de adobe con un brillo fantasmal y etéreo, como si perteneciera a otro mundo. La llama parece surgir de la tierra misma, moviéndose lentamente como si estuviera viva, danzando al ritmo de un viento invisible. A veces, cuando alguien la observa, la llama se hace chiquita, casi tímida, como si supiera que la están mirando. Otras veces, arde con una fuerza inesperada, llenando el patio de una luz intensa y misteriosa que parece desafiar la lógica. No hay calor, no hay humo, solo un baile hipnotizante y fantasmal que desaparece tan de repente como aparece, dejando a los que la ven asustados, intrigados y dudando de lo que es real o imaginado. La historia se ha convertido en una leyenda local, contada en voz baja entre susurros, un escalofriante recordatorio de que en San Ignacio lo imposible a veces se vuelve real y que los misterios nunca duermen. La llama es un símbolo de los secretos del pueblo, impredecible, inolvidable y completamente inexplicable. Un enigma que sigue fascinando a todos los que escuchan su historia. La leyenda de la llama empezó hace décadas, cuando una familia vio la extraña luz cerca de un pozo viejo y sellado en su patio. Aquella noche, el aire era pesado y el silencio profundo, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de la casa. Al principio, pensaron que era un truco de la luz, quizás un reflejo pasajero o una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, sus apariciones se hicieron más seguidas e imposibles de ignorar.
desafiando toda explicación lógica. La abuela la llamaba una vela de los muertos, convencida de que señalaba algo escondido o un mensaje del más allá. Para ella, la llama era un aviso, una presencia que no debía ser molestada. Vecinos y visitas, atraídos por la curiosidad y el rumor, a veces veían la llama y cada encuentro los dejaba asombrados o aterrorizados. Algunos decían sentir un escalofrío recorrerles la espalda al presenciarla. Los que no creían se hicieron creyentes después de verla, y los intentos de grabar lo que pasaba a menudo fallaban, lo que aumentaba su misterio. Las cámaras se apagaban, las fotos salían borrosas, y el fenómeno parecía resistirse a ser capturado. La familia aprendió a vivir con la llama, respetándola como parte de la identidad de su casa. Con el tiempo, la presencia se volvió casi cotidiana, pero nunca dejó de ser inquietante. El silencio del evento, sin crujidos, sin calor, lo hace aún más inquietante. La llama aparecía y desaparecía sin dejar rastro, como un susurro en la oscuridad. En San Ignacio, la llama no es solo una historia, es una presencia viva y fantasmal, un misterio que sigue encendiendo la imaginación de todos los que la han visto. Los misterios de la casa se hacen más profundos con la leyenda de la Dama Blanca. Ella aparece pocas veces, deslizándose en silencio con un vestido blanco que fluye. Su cara no se ve. Su presencia te congela hasta los huesos. Los que la han visto describen un terror que te paraliza y una tristeza muy grande que sale de ella mientras flota cerca del pozo viejo. Parece darse cuenta de quienes la ven, mirándolos con una mirada que no se ve, que se siente triste y como que te juzga. Un invitado, después de encontrársela, se quedó sin palabras y cambió para siempre, negándose a entrar al patio de noche otra vez. La Dama Blanca no es solo un fantasma, sino una tristeza que te persigue y se queda en las sombras. Su historia es el secreto más oscuro de la casa, un fantasma de dolor tejido en sus paredes antiguas. La leyenda local cuenta la historia de una joven, hija de un rico dueño de tierras, que se enamoró de un trabajador pobre. Sus citas secretas junto al pozo terminaron en tragedia. Descubiertos por su padre furioso, la historia de los enamorados terminó en violencia y pérdida. Algunos dicen que el padre mató al trabajador, otros que la propia muchacha murió de tristeza. Su espíritu, atado al patio, vaga con su vestido blanco, buscando eternamente a su amor perdido. La presencia de la Dama Blanca no es malvada, sino una muestra de tristeza y anhelo que nunca terminan. Su leyenda la transforma de una aparición aterradora a una figura trágica, un símbolo de amor y pérdida. Para San Ignacio, ella es un recordatorio de las pasiones y tragedias que persiguen la historia del pueblo. Las explicaciones para la llama y la Dama Blanca van desde cuentos viejos hasta la ciencia. Muchos creen que la llama señala un tesoro enterrado, guardado por espíritus. Si te acercas, te arriesgas a la mala suerte. Otros sugieren que es un fuego fatuo, causado por gases de materia en descomposición, aunque la tierra seca de San Ignacio hace esto poco probable. Las apariciones de la Dama Blanca a veces se explican como alucinaciones o el poder de la sugestión, pero quienes la han visto no están convencidos. Para la gente local, las teorías lógicas se sienten vacías. Lo sobrenatural es simplemente parte de la vida aquí. Los misterios duran porque no tienen respuestas fáciles, mezclando la creencia y la duda en la misma medida. En San Ignacio, lo desconocido se acepta, no se explica. Lo verdaderamente intrigante de la casa está en el choque de dos leyendas, la llama y la Dama Blanca. Algunos creen que están atadas por la misma tragedia, la llama como un recuerdo de violencia, la dama como un espíritu de pérdida. Otros las ven como misterios separados, atraídas al mismo pozo por el destino o la energía. El debate en sí se ha convertido en parte de la leyenda, enriqueciendo la historia y haciendo el misterio más profundo. En la imaginación de San Ignacio,
Las dos ahora son inseparables, un dúo de fuego y fantasma que persiguen para siempre el mismo lugar. La casa no solo está embrujada, está viva con historias, superpuestas y entrelazadas. Estas leyendas son más que cuentos de fantasmas, son el alma de San Ignacio. Pasadas de generación en generación, conectan al pueblo con su pasado y entre sí, creando una identidad compartida. Los cuentos ofrecen consuelo, asombro y un sentido de pertenencia en un mundo que a menudo se siente desconectado de sus raíces. Atraen a visitantes, enriquecen la cultura del pueblo y mantienen viva la historia en cada relato susurrado. La llama y la dama blanca hablan de temas universales: amor, pérdida, miedo y el anhelo de conexión más allá de esta vida. En San Ignacio, el pasado nunca se va, se queda en las sombras, en las paredes y en las historias que se niegan a desaparecer. Aquí, la leyenda y la realidad arden juntas, una llama misteriosa que el tiempo no puede apagar. Llegamos a la vieja casa de adobe en San Ignacio cuando el sol estaba en lo alto. El calor apretaba, el aire denso de polvo y tierra. La casa se mantenía fuerte, sus gruesas paredes de adobe resguardaban del calor. Tejas rojas, algunas rotas, coronaban el techo como un rompecabezas de otro tiempo. Mis primos y yo salimos de la camioneta, los zapatos empolvados por el camino. Éramos pequeños, nuestro mundo simple. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido, como si la casa suspirara al vernos llegar. Adentro, los frescos pisos de piedra aliviaban nuestros pies descalzos. La luz del sol se colaba por las ventanas, motas de polvo girando en los rayos. Las habitaciones resonaban con nuestras voces, haciéndonos sentir diminutos. Los muebles eran viejos, el aire impregnado de madera y tiempo. Nos reunimos en la mesa grande, el olor a frijoles y tortillas frescas llenando la casa. Estos eran los olores de la familia, de la seguridad, del hogar. Cada rincón parecía guardar una historia. Las grietas en las paredes parecían mapas. Las manchas de agua se convertían en nubes en nuestra imaginación. Nos acostábamos en nuestras camas, encontrando formas en el techo. La casa fue nuestro primer patio de juegos, nuestro primer libro de cuentos. No sabíamos entonces que la casa guardaba secretos. No sabíamos que estaba esperando para contarnos una historia que nunca olvidaríamos. Una historia que permanecería con nosotros mucho después de que dejáramos sus frescas y oscuras habitaciones. La casa era más que un refugio, era un mundo de recuerdos. Su silencio estaba lleno de posibilidades. Estábamos listos para lo que fuera que nos mostrara, solo que no sabíamos qué sería. Todavía no, no hasta la noche en que la historia comenzó. El patio era el corazón de la casa, abierto al cielo, latía con vida. Para llegar a cualquier habitación, cruzaba su tierra agrietada y quemada por el sol. Un árbol de mango se extendía sobre una esquina, sus ramas nuestra escalera al cielo. Desde su copa, podíamos ver la torre de la iglesia a lo lejos. El árbol era nuestra atalaya, sus hojas susurrando secretos al viento. Un limonero llenaba el aire de cítricos, especialmente después de la lluvia. Recogíamos limones para nuestra abuela, nuestras manos perfumadas por horas. Flores brillantes florecían contra el adobe, las abejas zumbando su canción de verano. El patio cambiaba con el día, pájaros al amanecer, abejas al mediodía, grillos al anochecer. Los olores cambiaban, tierra húmeda, polvo caliente, flores dulces, y siempre la promesa de comida. Era una cosa viva, respirando con nosotros. El patio nos abrazaba, moldeando nuestros días.
Era nuestro mundo, nuestro escenario, nuestro santuario. Cada hora traía un nuevo estado de ánimo, un nuevo sonido, un nuevo secreto. Le pertenecíamos, y él a nosotros. Pero incluso los lugares más brillantes pueden guardar sombras, solo que aún no las veíamos. De día, el patio era nuestro reino. Jugábamos a las escondidas detrás del barril de agua, trepábamos al árbol de mango y dibujábamos mundos en la tierra. Las piedritas se convertían en personas, los pétalos de flores en tesoros. El patio era nuestro universo, tienda, patio de juegos y tierra mágica. Hacíamos pociones con hojas trituradas, pretendiendo ser magos. La luz del sol hacía que todo se sintiera seguro, posible, invencible. Pero al atardecer, el ambiente cambiaba. Las sombras se alargaban, la silueta del árbol de mango se volvía monstruosa. Las esquinas se oscurecían primero, y nuestros juegos se volvían más silenciosos. Mirábamos por encima del hombro, inquietos. El patio, tan familiar, empezaba a sentirse extraño. Los susurros de las hojas sonaban menos a secretos y más a advertencias. El coraje del día se desvanecía con la luz. La noche traía un nuevo tipo de miedo. Nos aferrábamos a los últimos rayos, sabiendo que la oscuridad lo cambiaba todo. El patio ya no era solo nuestro, también le pertenecía a la noche. Y la noche estaba llena de cosas que no entendíamos. Lo sentimos, incluso antes de verla. Los juegos terminaron, pero la historia apenas comenzaba. Las sombras esperaban. Nosotros también. Sucedió en una noche como cualquier otra. La luna era una fina astilla. Los grillos ruidosos. Después de cenar, fuimos a lavarnos las manos en el lavadero exterior, escondido en el rincón más oscuro. Mi primo fue primero. Yo esperaba, el aire fresco, las hojas susurrando. De repente, jadeó, con los ojos muy abiertos, señalando al otro lado del patio. Me volví y la vi. Una mujer de blanco, de pie junto al limonero. Su vestido flotaba alrededor de sus pies, su largo cabello oscuro ocultaba su rostro. No se movía. Simplemente estaba allí, brillando a la luz de la luna. El patio se quedó en silencio, el aire pesado de miedo. Nos quedamos mirando, paralizados, incapaces de hablar o gritar. Lentamente, se desvaneció, volviéndose transparente, como humo. El limonero se veía a través de ella, y luego desapareció. Los grillos reanudaron su canto. El viento regresó, pero nada se sentía igual. La magia de la noche se había roto. En su lugar, había un miedo profundo y escalofriante. No sabíamos quién era, ni qué quería. Solo que era real, y que había elegido nuestro patio. Corrimos adentro, con el corazón latiendo. La casa se sentía diferente ahora. Las sombras parecían más profundas. La historia había comenzado, y nosotros éramos parte de ella. Nunca volveríamos a ver el patio de la misma manera. La mujer de blanco había reclamado su lugar, y no podíamos olvidarla. Nunca. Después de esa noche, todo cambió. El patio ya no era solo nuestro lugar de juegos. Guardaba un secreto, un miedo que compartíamos, pero nunca decíamos en voz alta. No les contamos a los adultos. ¿Quién nos creería? Nuestros juegos continuaron, pero con nueva cautela. Vigilábamos el limonero, incluso a la luz del día. El patio tenía dos lados, el lado soleado y la sombra donde ella había estado. Evitábamos ese rincón, incluso cuando el sol brillaba. A veces, ella aparecía de nuevo, junto al limonero, el barril de agua, o en el centro, siempre en silencio.
su presencia lo cambiaba todo. Terminábamos nuestros juegos temprano, buscando excusas para entrar antes del anochecer. La alegría del crepúsculo se había ido, reemplazada por la ansiedad. El patio, antes nuestro, ahora era compartido con ella. Ya no estábamos solos en nuestro mundo. La mujer de blanco siempre estaba observando. Lo sentíamos, incluso cuando no podíamos verla. Las reglas eran simples. Quédate en la luz, quédate con los demás, y nunca mires hacia atrás. La infancia era diferente ahora. El patio le pertenecía a ella tanto como a nosotros. Y aprendimos a vivir con eso. Nuevas reglas moldearon nuestras vidas, tácitas pero estrictas. Nunca cruzar el patio solo de noche. Si debías hacerlo, ve en parejas, con la vista baja, sin mirar nunca al limonero. Evitábamos las ventanas después del anochecer, las cortinas bien corridas. El patio iluminado por la luna era ahora un lugar de temor. Mantuvimos nuestro secreto de los adultos, susurrando solo entre nosotros. ¿La viste anoche? ¿Estaba más cerca? Compartir el miedo lo hacía real, pero también soportable. La casa, antes abierta y libre, ahora tenía límites, zonas seguras y zonas de peligro. La cocina y la sala eran seguras. El patio de noche era territorio enemigo. Nuestras camas se sentían como fortalezas. Los pasillos eran caminos inciertos. Las ventanas se convirtieron en portales a un mundo que temíamos. Nuestra casa era un mapa de líneas invisibles. Aprendimos a navegarla con cuidado. La infancia era ahora un juego de supervivencia. La mujer de blanco siempre estaba cerca, incluso cuando no se la veía, y nos movíamos por la casa como si pudiera aparecer en cualquier momento. Por la noche, la casa cambiaba. Las sombras se hacían más profundas. Los sonidos familiares se volvían susurros y pasos. Cada crujido nos hacía brincar. Nos acurrucábamos juntos, con las luces encendidas, contando historias para distraernos. Pero el miedo siempre se colaba. Fantasmas, monstruos y la mujer de blanco. Ir a la cama era lo más difícil. Acostados en la oscuridad, cada sonido del patio se magnificaba. ¿Era solo el viento o estaba ella ahí afuera? Nos subíamos las cobijas hasta la barbilla, rezando por dormir. A veces, me despertaba en la noche silenciosa, demasiado asustado para moverme. La luz de la luna creaba formas fantasmales en las paredes. El miedo era físico, un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. La casa no era amiga por la noche. Guardaba su secreto, atrapándonos dentro con él. Esperábamos la mañana, la seguridad de la luz del sol. La noche le pertenecía a ella, y solo podíamos soportarla. Hasta el amanecer. El verano terminaba, y también nuestro tiempo en San Ignacio. Una parte de mí estaba triste por dejar el árbol de mango y los juegos soleados, pero anhelaba dejar el miedo atrás. La mujer de blanco había aparecido con menos frecuencia. Creció la esperanza. Tal vez se había ido. Nos atrevimos a jugar en el patio un poco más tarde, recuperando nuestro espacio. El miedo era más pequeño, un eco débil. En nuestra última noche, ella apareció una vez más. Estábamos adentro, preparándonos para dormir. Miré por la ventana, y ahí estaba ella, afuera del portón principal, en el camino polvoriento. Su vestido blanco brillaba en la tenue luz, su rostro oculto. Estaba de pie, mirando la casa. Nos reunimos en la ventana, en silencio. No hubo pánico, solo una extraña tristeza. Se sintió como una despedida. Se dio la vuelta y caminó por el camino, desapareciendo en la oscuridad. Nunca la volvimos a ver. El silencio que dejó fue definitivo.
El miedo se desvaneció, reemplazado por algo más suave. Nos fuimos al día siguiente, la casa detrás de nosotros. Pero su recuerdo permaneció. Y también el secreto. Han pasado años desde aquel verano. Vivo lejos de San Ignacio, pero mi mente regresa a la vieja casa de adobe. Recuerdo los pisos frescos, el árbol de mango, las risas, pero siempre hay una sombra, la mujer de blanco. Alegría y miedo se entrelazan en esos recuerdos. ¿Quién era ella? Nunca lo sabremos. La casa sigue en pie, vacía y desmoronándose. Imagino que el árbol de mango sigue ahí, el patio cubierto de maleza. ¿Las paredes recuerdan nuestros susurros? Creo que sí. Algunos lugares guardan secretos, manteniéndolos a salvo. Ese verano me enseñó que la luz y la sombra pueden vivir en el mismo recuerdo. La mujer de blanco ya no es una fuente de miedo. Es parte de mi historia, un misterio de la infancia. La vieja casa de adobe y su patio guardarán su secreto para siempre. Algunas historias se cuentan solo a la luna y las estrellas, y algunas solo a quienes recuerdan. San Ignacio, Sinaloa, un pueblo donde el tiempo se detiene, donde el pasado y el presente parecen mezclarse en una neblina de recuerdos y mitos. Los secretos se esconden en cada sombra, ocultándose a plena vista, esperando el momento adecuado para revelarse. De día, es un lugar tranquilo impregnado de historia, donde las risas resuenan en plazas soleadas y el aroma de la tradición llena el aire. Pero al ponerse el sol, el aire se llena de misterio, y el pueblo se transforma en un reino de incertidumbre y suspense. Aquí, las leyendas no son solo historias, son experiencias vividas, transmitidas y susurradas en voz baja, de una generación a la siguiente. Fantasmas, rituales y eventos inexplicables se entrelazan en la vida diaria, difuminando la línea entre el mito y la realidad, y haciendo que lo extraordinario parezca casi ordinario. El pueblo guarda sus secretos con fiereza, revelándolos solo a los desafortunados, a los valientes, o quizás a los pocos elegidos que se atreven a mirar más a fondo. Cada calle vacía y cada esquina iluminada por la luna se sienten cargadas de expectación, como si nunca estuvieras realmente solo, incluso cuando el silencio te rodea. Estas leyendas sirven tanto como advertencias como relatos históricos, recordatorios de fuerzas que no podemos explicar. Desde jinetes fantasma hasta espíritus llorones, las historias son infinitas. Lo sobrenatural siempre está presente aquí, entretejido en la propia identidad del pueblo. San Ignacio atrae a investigadores, buscadores de emociones y curiosos, todos en busca de respuestas que siguen siendo esquivas, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de las leyendas. En este viaje, exploraremos las leyendas más famosas del pueblo a través de los ojos de quienes las han presenciado, y escucharemos las historias que han forjado la reputación de San Ignacio. Escucharemos testimonios reales, analizaremos las pruebas e intentaremos comprender por qué San Ignacio es un centro de lo inexplicable, un lugar donde la línea entre el hecho y el folclore siempre está borrosa. Prepárense para entrar en un mundo donde cada sombra podría esconder una historia esperando ser contada y donde lo desconocido siempre está a la vuelta de la esquina. Una de las leyendas más duraderas y escalofriantes de San Ignacio es la del jinete fantasma, una figura de la que se susurra desde hace generaciones en voz baja. Don Bernardo Escobosa, un respetado vecino y pilar de la comunidad, se encontró una vez con esta escalofriante aparición en una noche que nunca olvidaría. Caminando a casa por los viejos y serpenteantes callejones, de repente oyó el inconfundible sonido de cascos de caballo resonando detrás de él, cada vez más fuerte con cada paso. Al darse la vuelta, vio una figura alta e imponente, vestida de negro sobre un caballo negro, con el rostro oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha, sus rasgos perdidos en la oscuridad. El jinete estaba completamente inmóvil, emanando un silencio antinatural,
y un frío que calaba hasta los huesos, que parecía filtrarse en el alma misma de don Bernardo. Cuando el caballo pasó, el mundo pareció congelarse en el tiempo. Ni grillos, ni viento, ni el más mínimo sonido, solo una asfixiante sensación de pavor. El jinete nunca le hizo caso a don Bernardo. Nunca dijo una palabra, pero lo dejó clavado en el sitio, paralizado por el miedo e incapaz de moverse hasta que el espectro desapareció. Esta historia se convirtió en la base de la leyenda, transmitida de familia en familia, pero don Bernardo no fue el único en vivir esta aterradora experiencia. Con el paso de los años, muchos vecinos han relatado lo mismo. Avistamientos del caballo negro, el jinete silencioso y el frío repentino y antinatural que le sigue. Al jinete fantasma siempre se le ve en los callejones más antiguos, como si estuviera atrapado en un bucle de otra época, condenado a vagar por los mismos caminos encantados para siempre. Su presencia perdura como un inquietante recordatorio del misterioso pasado de San Ignacio y de los secretos que aún resuenan por sus sombrías calles por la noche. Los testigos describen al jinete fantasma como una figura silenciosa y elegante de otro tiempo, siempre sobre un majestuoso caballo negro. Solo aparece en los callejones históricos, nunca aventurándose en el San Ignacio moderno. La primera señal es el rítmico galope de los cascos, pero a medida que se acerca, un silencio antinatural se apodera de todo. Todos los sonidos ambientales desaparecen, reemplazados por un frío que te cala hasta los huesos. El jinete parece atado a estas calles antiguas, repitiendo sin fin su último viaje. Después de que pasa, se desvanece sin dejar rastro, el silencio se rompe, y la vida normal se reanuda. Aquellos que lo encuentran se quedan cuestionando la realidad, atormentados por el recuerdo. La leyenda del jinete fantasma perdura, un eco espectral del pasado colonial del pueblo. Su historia es una advertencia. Algunos misterios nunca deben ser resueltos. La oscuridad de San Ignacio no se limita a los fantasmas. Algunos lugares atraen fuerzas aún más siniestras. La Capilla del Diablo es famosa por los rumores de brujería y rituales ocultos. Los lugareños la evitan, especialmente después del anochecer, temiendo las extrañas luces, los cánticos y las reuniones que allí se reportan. Las paredes de la capilla están marcadas con símbolos misteriosos, y el aire se siente pesado con una amenaza. Después de las noches de ritual, la gente encuentra restos de animales, velas quemadas y objetos personales, evidencia de ceremonias oscuras. La capilla se ha convertido en un símbolo de los peligros ocultos del pueblo, un lugar donde lo sobrenatural se siente peligrosamente real. Para San Ignacio, la Capilla del Diablo es un recordatorio de que algunas leyendas están vivas y activas. La Capilla del Diablo no es solo una reliquia. Los relatos modernos de brujería allí son frecuentes e inquietantes. Aquellos que investigan o interfieren a menudo sufren enfermedades inexplicables, pesadillas y mala suerte implacable. Algunos informan de dispositivos que funcionan mal, figuras sombrías y la sensación de ser observados. Regularmente se encuentran pruebas de sacrificios de sangre y magia ritual, símbolos, restos de animales y objetos personales. El miedo es real. Estas no son solo historias, sino amenazas constantes. A diferencia del jinete fantasma pasivo, los rituales en la capilla son agresivos, lo que arroja sospechas sobre los vecinos y profundiza el malestar del pueblo. En San Ignacio, la línea entre la leyenda y la realidad es peligrosamente fina. La Llorona, la mujer que llora, es más que una leyenda en San Ignacio. Para muchos, es una realidad aterradora que se esconde en las sombras de cada calle. Una noche inolvidable, su grito agonizante resonó por todo un barrio, rompiendo el silencio y erizando la piel de todos. El lamento fantasmal fue grabado en una grabación de audio viral, extendiendo el miedo mucho más allá de los límites del pueblo. El grito, ¡ay, mis hijos!, despertó a docenas de su sueño, desatando una ola de terror por todo el pueblo mientras la gente corría a sus ventanas y puertas, desesperada por entender lo que habían escuchado.
Los vecinos confirmaron la escalofriante experiencia, describiendo un lamento doloroso y penetrante que parecía inhumano y lleno de una desesperación insoportable, resonando en el aire nocturno. La grabación se extendió rápidamente de teléfono en teléfono, convirtiendo el escepticismo en creencia, ya que incluso los residentes más dudosos escucharon con asombro y miedo. Durante semanas, la gente evitó las calles después del anochecer, atormentada por lo que habían oído y con miedo de que la Llorona pudiera regresar a llorar de nuevo. El evento solidificó el lugar de la Llorona en el folclore local, no como un mito lejano, sino como una amenaza presente y acechante que podía alcanzar a cualquiera. Su llanto es ahora una advertencia, un sonido que hiela el alma de toda la comunidad y recuerda a todos la delgada línea entre la leyenda y la realidad. En San Ignacio, las leyendas pueden irrumpir en la realidad, dejando cicatrices duraderas tanto en el pueblo como en su gente. El dolor de la Llorona es ahora parte de la memoria viva del pueblo, un eco inquietante que nunca se desvanecerá del todo. Cada pueblo con leyendas necesita un guardián, y en San Ignacio, ese es Juan Ramón Manjarrez Peñuelas, el cronista oficial. Él recopila historias, entrevista a testigos y preserva la historia sobrenatural del pueblo. Manjarrez trata cada relato con respeto, comparando testimonios para encontrar patrones. Sus archivos están llenos de informes de primera mano del jinete fantasma, la Llorona y la capilla del diablo. Él ve estas leyendas como algo vital para la identidad de San Ignacio, conectando el pasado y el presente. Al documentar estas historias, se asegura de que no se pierdan en el tiempo o por el escepticismo. Gracias a Manjarrez, los misterios de San Ignacio permanecen vivos para las futuras generaciones. Gracias al trabajo de Manjarrez, han aparecido patrones en la actividad paranormal de San Ignacio. La mayoría de los sucesos ocurren entre la medianoche y las 3 de la madrugada, la hora bruja, o en fechas importantes como el Día de Muertos. Las lunas llenas y las lunas nuevas a menudo coinciden con la actividad de rituales en la capilla del diablo. Los testigos siempre cuentan que sienten un frío repentino, un silencio que oprime y una sensación de miedo abrumador antes de que aparezcan las manifestaciones. Los fenómenos son casi siempre de sonidos y de cosas que se ven, gritos, cascos de caballos y apariciones que repiten lo mismo. Estas experiencias compartidas nos hacen pensar que hay una energía más profunda y constante actuando. En San Ignacio, lo sobrenatural no sucede al azar, sino que sigue sus propias reglas misteriosas. Las leyendas de San Ignacio son más que historias de fantasmas, son el alma del pueblo. Conectan generaciones, preservan la historia y dan forma a la identidad de la comunidad. El jinete fantasma, la capilla del diablo y la Llorona son leyendas vivas que aún influyen en la vida diaria. Estas historias atraen a forasteros, alimentando la reputación de San Ignacio como un lugar de magia y misterio. Para los lugareños, las leyendas son a la vez una fuente de orgullo y un recordatorio de lo desconocido. En un mundo que avanza rápidamente hacia la modernidad, San Ignacio sigue siendo un lugar donde el misterio perdura. Aquí, cada sombra guarda un secreto y cada noche trae la posibilidad de lo extraordinario. El latido de San Ignacio son sus historias, vivas, poderosas y esperando ser descubiertas. Night falls over San Ignacio, Sinaloa. The air cools, and the town grows quiet. Doors and windows close, but inside, old mysteries awaken. For generations, families have whispered about the duendes, small mischievous beings said to live just out of sight. Are these only stories? Or is there something more? Imagine yourself in a thick-walled adobe home, the night alive with crickets. Suddenly, a tiny giggle echoes from the kitchen. You investigate, but nothing is there. Yet you sense you're not alone. Many in San Ignacio know this feeling. Objects move, tiny footsteps are heard, but fear is rare. Curiosity prevails. Living here means accepting playful, invisible roommates. The evidence isn't in photos,
but in shared stories passed down through time. These tales are the heartbeat of the town. We'll explore the Duendes mystery, listen to the voices of San Ignacio, and seek to understand these elusive presences. Are they spirits, energy, or tricks of the mind? The answers are never simple. What's certain, these stories challenge our sense of reality. Let's begin our journey into the shadows of San Ignacio. The night is just getting started. To understand San Ignacio's duendes, we must look at Mexican tradition. Across Mexico, legends tell of small magical beings, chaneques in the south, duendes in the north. Chaneques, from Nahuatl, means those who live in dangerous places, guardians of forests and rivers, both helpful and mischievous. They're child-sized, old in appearance, with playful eyes. Not demons, but elemental spirits deeply tied to nature. Duendes, from Spanish for owner of the house, are their domestic cousins. While chaneques guard the wild, duendes prefer human homes, hiding in closets or under beds. They're playful, sometimes annoying, but rarely harmful. These stories connect people to a magical worldview and ancient roots. They remind us the world is full of unseen forces. The duendes are part of a global phenomenon, but in Mexico, they have a unique identity. Perhaps we're not the only intelligent beings sharing this space. In San Ignacio, a famous tale centers on a heavy ceramic vase. Each morning, it sat in the middle of a family's table, until it began to move. The family found it on the table's edge, a bookshelf, or in the kitchen. No one admitted moving it, and it was too heavy for a child. The grandmother smiled. "It's the duende. He likes the vase." She explained duendes are drawn to beautiful things and just want to admire them. That night, the mother asked the duende to enjoy the vase, but leave it in place. The next morning, the vase was back in the center and never moved again. The duende's mischief is rarely malicious, just a reminder we may share our homes with the unseen. Sometimes, all it takes is a conversation with the unknown. Another classic duende prank in San Ignacio: vanishing spoons. Families notice spoons disappearing, only to reappear days or weeks later in plain sight. They search everywhere, drawers, under furniture, even the trash. But the spoons are simply gone. Then, one morning, a missing spoon is back on the kitchen table or inside the sugar bowl. Sometimes all the missing spoons return at once, neatly in the drawer. The explanation? The duende borrows shiny things for fun. People have learned not to panic. When something vanishes, they say, "The duende has it." Other favorite targets: keys, buttons, thimbles, small jewelry. The pattern is clear: playful, not harmful. The people of San Ignacio react with patience and humor. The duendes' games are a constant reminder that our world may be shared with invisible tricksters. These stories unite the community in shared mystery, the lesson. Sometimes the best response is a smile and a little patience. Eventually the spoons always come home. Some stories in San Ignacio are more unsettling, like the haunted rocking chair. In old houses, a wooden rocker sits quietly by day. But at night, when the house is silent, it begins to move on its own. Imagine lying in bed, hearing the unmistakable creak, creak, creak. You know no one is there, but the chair rocks steadily in the moonlight. There's no wind, no open windows, no explanation. Some brave souls peek in and see the chair moving, empty. The sight is chilling, defying logic and physics. Sometimes the room grows cold, or soft whispers and lullabies are heard. It's not aggressive, just deeply strange. Is it an ancestor's spirit, or a duende resting after a night of mischief? Those who witness it feel awe and fear. The evidence is in the movement, the sound, the shared experience. These moments linger in memory, fueling the town's legends. The rocking chair is a symbol, a reminder that some mysteries remain unsolved. In San Ignacio, the line between the seen and unseen is thin.
Why are these stories so common in San Ignacio? The town's centuries-old buildings, cobblestone streets, and slow pace preserve old beliefs. Thick adobe walls and shadowy corners set the stage for mystery. Homes here have absorbed generations of energy, joys, sorrows, secrets. Many believe this energy makes it easier for spirits or duendes to appear. Oral storytelling is strong. Tales are shared among family and friends, keeping legends alive. When a grandmother tells a duende story, she's passing down cultural knowledge. This tradition heightens awareness. People notice and name the strange. The belief in duendes is woven into daily life. It's not just superstition, it's a framework for understanding the unknown. Instead of dismissing odd events, people have a name for them. This acceptance allows stories to be shared, not silenced. San Ignacio is a cradle for legends, where the past and present meet. Here, the extraordinary is part of the everyday. How do we explain these phenomena? One theory. Duendes are real, non-human entities, nature spirits or elementals interacting with our world. Another, they're manifestations of psychic or residual energy, especially in old houses steeped in emotion. Strong feelings may leave imprints, replaying as moving objects or sounds. A third theory is psychological, suggestion. Growing up with these stories, our minds interpret ambiguous events as duende activity. The mind is powerful. It can create experiences that feel real. This doesn't mean people are lying, just that belief shapes perception. Perhaps the truth is a mix of real entities, energy, and the mind's influence. The lack of scientific proof doesn't erase the experiences. We are dealing with a mystery beyond current understanding. What matters is to investigate with respect and an open mind. The stories of San Ignacio invite us to look deeper. Sometimes the greatest mysteries are those we can't explain. In San Ignacio, the goal isn't to banish duendes, but to live peacefully with them. Tradition offers advice. Treat them like mischievous children. Respond with respect and clear boundaries. Don't be afraid. Fear only feeds the mystery. Acknowledge their presence. You're welcome, but please respect our things. This simple act often reduces mischief. Some leave offerings, candy, milk, shiny coins, as gifts to keep duendes content. A clean, organized home gives them fewer places to hide and play. If something goes missing, tidy up. The object often reappears. These customs give people a sense of control over the unknown. Coexistence is about respect, communication, and a little humor. The duende becomes less a threat, more a quirky housemate. Folk wisdom helps manage the unexplainable. In San Ignacio, harmony with the unseen is part of daily life. We've explored San Ignacio's duendes, moving vases, vanishing spoons, haunted chairs. These stories challenge our view of reality and connect us to something ancient. Have you ever experienced the unexplainable? Heard a sound, seen an object move, lost something only to find it again? Many have, but few speak of it, fearing disbelief. Yet these experiences are important, pieces of a global puzzle. The phenomenon is worldwide, crossing cultures and centuries. San Ignacio's stories are part of a vast collection of evidence that we may not be alone. Don't be afraid to share your story. Each voice adds to our understanding. Only by bringing these mysteries into the light can we hope to solve them. The unknown is all around us. Sometimes, all it takes is the courage to look. The journey into the shadows continues. Will you join us? Las noches en San Ignacio, Sinaloa, guardan un murmullo antiguo, el susurro del oro. No es solo el viento, es la promesa de tesoros enterrados en los cerros, vigilados por leyendas y sombras. Los ancianos dicen que, si escuchas con atención, oirás el tintineo de monedas atrapadas entre este mundo y el otro. Aquí, la codicia es peligrosa. Cada cofre de oro viene con una maldición, un dueño espiritual que no olvida.
El oro tiene memoria, y a veces, esa memoria es oscura. Imagina ser un hombre sencillo, cansado de la pobreza, escuchando desde niño historias de fortunas ocultas. Con cada dificultad, el susurro del oro se vuelve más tentador. ¿Y si una de esas riquezas fuera para ti? Esta no es la historia de un héroe, sino de un hombre común cuya obsesión lo llevó a buscar su destino en los cerros. Su nombre se perdió, pero su búsqueda se convirtió en advertencia. Es la crónica de una esperanza febril y un descubrimiento inesperado. Porque en San Ignacio, los tesoros tienen sus propias reglas. San Ignacio es un pueblo mágico donde el tiempo parece detenido y las leyendas se respiran en el aire. Las casas antiguas y las plazas esconden secretos en cada rincón. Aquí, cada familia tiene una historia, apariciones, pactos, lamentos en la noche. Las capillas salpican el paisaje, algunas dedicadas a la fe, otras a fuerzas más oscuras. La más famosa, dicen, fue construida para el diablo, recordando el precio de la codicia. En este escenario vivió nuestro protagonista, un hombre humilde que veía pasar la riqueza ajena y sentía crecer la semilla del descontento. Su vida era simple, su trabajo duro y su paga escasa. Cada noche, la pregunta lo atormentaba: ¿por qué ellos sí y yo no? En San Ignacio, la suerte parece tener sus favoritos, y para los demás, solo queda soñar con el oro que susurra bajo la tierra. Así comienza la verdadera historia, con una pregunta y un deseo imposible de ignorar. Porque aquí, el misterio es parte de la vida cotidiana, y la ambición, una tentación constante. Todo cambió con un sueño, tan real que parecía una señal. 3 noches seguidas, la misma visión, un sendero en el Cerro del Vigía, la luna llena, una voz anciana guiándolo. Sigue el sendero, busca 3 piedras en triángulo, cava donde la sombra de la Cruz del Sur cae a medianoche. El sueño era imposible de ignorar, cada detalle se grabó en su mente. Durante el día, no podía pensar en otra cosa. ¿Y si era cierto? ¿Y si el destino finalmente le ofrecía una salida? Guardó el secreto, temeroso de la burla o la traición. La esperanza y el miedo lo consumían. Al tercer día, decidió actuar. Tomó una pala, un pico y un costal. Esperó la noche y, en silencio, se preparó para buscar su destino. El sueño se había convertido en obsesión, y esa noche, el hombre partió hacia el cerro, guiado por la promesa de oro. La subida al Cerro del Vigía fue ardua y oscura. El sendero, claro en sueños, era un laberinto de rocas y espinas en la realidad. Cada ruido lo hacía dudar, pero la voz del sueño lo empujaba a seguir. Finalmente, encontró el triángulo de piedras, tal como lo había visto. El aire era frío, el silencio absoluto. Buscó la Cruz del Sur, calculó la sombra y supo dónde cavar. El trabajo fue agotador, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Cada palada lo acercaba más a la promesa de una nueva vida. El sudor y el cansancio no importaban, solo el oro en su mente. Cavó con desesperación, sintiendo que el destino estaba a su alcance. El momento de la verdad estaba cerca. Solo unos centímetros lo separaban de su sueño, y entonces, el pico golpeó algo sólido. El sonido hueco del pico lo llenó de esperanza. Había encontrado un cofre. Sacó la caja de madera, pesada y cubierta de raíces. El cerrojo se rompió fácilmente. El momento de la verdad había llegado. Imaginó el oro, la riqueza, el fin de sus problemas. Abrió la tapa, conteniendo la respiración. Pero dentro solo había carbón, negro y sin valor. Buscó entre los trozos, incrédulo, esperando encontrar monedas ocultas. Nada, solo carbón. Se sentó, derrotado, sintiendo el peso de la desilusión. El cerro, antes promesa, ahora era amenaza. La noche, antes llena de esperanza,
se volvió fría y vacía. El sueño había sido una burla cruel. El oro se había transformado en cenizas. Y el hombre, en silencio, comprendió que el tesoro no era para él. Al amanecer, bajó del cerro, dejando atrás el cofre y el carbón. Su rostro lo decía todo. La noticia corrió rápido por el pueblo. Nadie se burló. Los viejos sabían, el oro tiene dueño y no tolera a los ambiciosos. En San Ignacio, se cree que los tesoros enterrados están protegidos por dueños espirituales. Si el buscador no es el elegido, el oro se convierte en carbón, cenizas o algo peor. La historia del hombre se volvió leyenda, una advertencia viva. Otros relatos similares surgieron. Tesoros que cambiaban de forma, fortunas que solo aparecían para quien estaba destinado. El mensaje era claro. La riqueza no se puede forzar. El tesoro solo se revela a quien le corresponde. El hombre no era el elegido, su corazón, quizás, no era puro. Así, su fracaso se convirtió en sabiduría popular, y el carbón en símbolo de una lección aprendida. La historia del carbón llevó inevitablemente a la leyenda más oscura, la Capilla del Diablo. Don Bernardo Escobosa, comerciante ambicioso, hizo un pacto con el diablo para obtener su fortuna. Temiendo el precio, pidió ser enterrado en la cima de un cerro, bajo una capilla construida para protegerlo. Hoy, la capilla en ruinas es temida y respetada. Se dice que el alma de don Bernardo sigue allí, y su tesoro, enterrado con él, nunca ha sido hallado. Buscadores han profanado la tumba, pero solo han encontrado polvo y desilusión. El tesoro, si existe, está protegido por el guardián más temible. El pueblo conecta ambas historias, el oro que se convierte en carbón y la fortuna maldita de don Bernardo. Ambas advierten sobre la codicia y sus consecuencias. El carbón es símbolo de un tesoro maldito, un oro que no puede disfrutarse. La sombra de la Capilla del Diablo cubre todas las leyendas de San Ignacio. Aquí, la riqueza fácil siempre tiene un precio, y el verdadero tesoro es aprender a no buscarlo. El hombre regresó a su vida humilde, cambiado para siempre. La fiebre del oro se apagó, reemplazada por una resignación tranquila. Aprendió que hay cosas que no están destinadas para uno. La historia se volvió parábola. La verdadera riqueza está en aceptar la vida que te toca. Encontró paz en lo simple, la familia, la salud, el trabajo honesto. El hombre que halló carbón se volvió más rico en espíritu. Dejó de perseguir fantasmas y aprendió el valor de la paciencia. La ambición desmedida es veneno para el alma. El universo le dio una lección. El camino fácil lleva a un callejón sin salida. El verdadero valor está en el esfuerzo diario. Su historia no es de fracaso, sino de transformación. A veces, no obtener lo que queremos es la mayor fortuna, y su relato se convirtió en guía para futuras generaciones. La leyenda del hombre que encontró carbón es solo una de las joyas del tesoro cultural de San Ignacio. Estas historias son el alma del pueblo, un mapa de sus miedos y esperanzas. Nos conectan con el pasado y nos enseñan a ver el mundo con otros ojos. Cada relato es una advertencia y una guía. El verdadero tesoro no está en los cerros, sino en las historias compartidas. Son riqueza que nunca se agota. Así que escucha las leyendas, aprende de ellas, porque en cada pueblo, en cada noche, puede escucharse el susurro de un tesoro oculto. El oro de San Ignacio es su folclore, y ese, sí, es un tesoro para todos. Hay lugares donde el pasado se queda, y San Ignacio, Sinaloa, es uno de ellos. Aquí, la historia y el misterio caminan lado a lado. Los edificios coloniales y las calles empedradas están llenos de historias, algunas hermosas, otras escalofriantes.
Al caer la tarde detrás de la Sierra Madre, San Ignacio se transforma. Las sombras se alargan y luces inexplicables parpadean en la noche. Los lugareños hablan de encuentros diarios con lo inexplicable. Apariciones, voces y presencias que la ciencia no puede definir. Esto no es solo folclore, es una realidad vivida. La energía del pueblo es palpable, una mezcla de secretos antiguos y belleza natural. Las montañas y el río Piaxtla parecen guardar estos misterios. Aquí, las leyendas no son solo historias, son parte de la identidad de la comunidad. Apariciones en cementerios, mansiones embrujadas y cuentos de pactos con entidades desconocidas se entrelazan en la vida diaria. San Ignacio desafía nuestra comprensión de la realidad. Estamos aquí para explorar estos misterios, escuchar testimonios y buscar evidencia. En San Ignacio, lo ordinario y lo extraordinario coexisten. El viaje hacia lo desconocido comienza ahora. Bienvenidos a un lugar donde las leyendas respiran. No lejos de San Ignacio se encuentra Las Labradas, una playa con rocas volcánicas talladas por manos antiguas. Cientos de petroglifos, figuras extrañas, animales y símbolos han sobrevivido milenios de viento y marea. Su significado sigue siendo un misterio. ¿Son registros de rituales, eventos astronómicos o algo más? Algunos grabados muestran seres con cabezas alargadas y ojos grandes, alimentando teorías de dioses antiguos o visitantes de más allá. La energía en Las Labradas es innegable. Los visitantes reportan mareos, escalofríos y fallas electrónicas. ¿Son estas piedras conductos para energías olvidadas? Los petroglifos pueden ser más que arte. Podrían ser claves dejadas por una civilización conectada con lo desconocido. Las leyendas de San Ignacio están arraigadas en el pasado antiguo y misterioso de esta tierra. Las mismas fuerzas que inspiraron los grabados aún pueden permanecer. Las Labradas no es solo un sitio arqueológico, es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Aquí, el pasado le susurra al presente. La verdad está escrita en piedra, y el misterio perdura. En lo alto de San Ignacio se alza el Cristo de la Mesa, una estatua colosal que vigila el pueblo. La colina es un lugar de leyendas, luces extrañas, apariciones y fenómenos inexplicables. La estatua marca el final de la ruta de las misiones, un camino que conecta misiones jesuitas construidas en tierras indígenas sagradas. Aquí, santos cristianos y espíritus locales coexisten, mezclando fe y folclore. Las antiguas iglesias de las misiones son consideradas lugares de poder, con informes de coros fantasmales, olores repentinos y sombras en movimiento. Estos sitios anclan la energía espiritual y la actividad paranormal del pueblo. Las historias de monjes fantasmales y observadores silenciosos son tan parte de San Ignacio como su historia. En este pueblo, el pasado siempre está presente, y lo extraordinario nunca está lejos. La cultura de San Ignacio se saborea tanto como se ve. Platillos locales, colache, barbacoa, chilorio, llevan siglos de tradición y superstición. Los ingredientes se cosechan de tierras que se cree que tienen energía especial y las recetas se transmiten con historias y rituales. Los curanderos usan plantas locales tanto para alimento como para medicina espiritual. La comida conecta a los vivos con los muertos, especialmente durante celebraciones como el Día de Muertos, cuando las ofrendas guían a los espíritus a casa. Incluso los dulces y bebidas, como el jamoncillo y la lechuguilla, están llenos de leyenda. Las comidas se convierten en momentos donde las historias y lo sobrenatural se mezclan. Aquí, lo místico es parte de la vida diaria. En San Ignacio, cada bocado es un sabor de historia y mito. Las leyendas de San Ignacio se han vuelto globales, atrayendo a un nuevo tipo de visitante, el peregrino paranormal. Estos buscadores no vienen por las playas,
sino por los fantasmas y misterios. Armados con cámaras y medidores de campos electromagnéticos, esperan un encuentro personal con lo desconocido. El turismo paranormal ha transformado el pueblo, creando nuevos empleos y orgullo por su herencia única. Los guías locales ahora ofrecen tours especializados, y las historias de fantasmas se han convertido en la atracción principal. La reputación embrujada del pueblo lo ha puesto en el mapa como la capital paranormal de México. Investigadores profesionales y equipos de televisión llegan para documentar los fenómenos. San Ignacio es ahora un laboratorio viviente para lo sobrenatural. La evidencia se está acumulando. El mundo está observando. Y los misterios solo están creciendo. Cuando cae la noche, el verdadero carácter de San Ignacio emerge. Guías locales llevan a los visitantes a través de cementerios embrujados y la infame Capilla del Diablo. Estos no son espectáculos montados, son viajes auténticos a lo desconocido. Los visitantes capturan luces extrañas, voces y sombras, especialmente en sitios como el viejo cementerio y la Capilla del Diablo. Los guías entrelazan historia y leyenda, compartiendo historias escalofriantes y evidencia real de tours pasados. Estar frente a la Capilla del Diablo de noche es inolvidable. Muchos reportan una energía opresiva y la sensación de ser observados. Estos tours son más que caminatas, son experiencias inmersivas que desafían las creencias. Para muchos, es un encuentro que cambia la vida con lo inexplicable. En San Ignacio, la oscuridad es solo el principio. Las historias de San Ignacio no son solo rumores. Están respaldadas por innumerables testimonios e investigaciones científicas. Tanto visitantes como lugareños reportan ver las mismas apariciones y escuchar las mismas voces en lugares embrujados. Equipos paranormales usan equipo avanzado para capturar voces inexplicables, picos electromagnéticos y anomalías térmicas. La consistencia de estas experiencias es sorprendente. La evidencia de San Ignacio está desafiando a los escépticos y contribuyendo a una conversación global sobre el más allá. Aquí, lo sobrenatural es tangible, visto, oído y medido. Los investigadores están documentando fenómenos que desafían una explicación sencilla. El mensaje es claro. En San Ignacio, no estamos solos. En octubre, los misterios de San Ignacio se intensifican, culminando en el Día de Muertos. El pueblo se convierte en un escenario para sus tradiciones más profundas y los fenómenos paranormales más activos. Festivales de cuentacuentos, talleres y tours especiales llenan el mes de anticipación. El Día de Muertos es una celebración vibrante. Los altares florecen con cempasúchil, velas y ofrendas para los espíritus que regresan. Las familias se reúnen en los cementerios, encendiendo velas y compartiendo comidas con los ancestros. El aire está denso con incienso y memoria. La línea entre los vivos y los muertos se difumina. Los visitantes son bienvenidos, pero el respeto es primordial. Durante este tiempo sagrado, la conexión de San Ignacio con el mundo espiritual es innegable. El corazón del pueblo late con celebración y reverencia. El turismo paranormal ha traído prosperidad a San Ignacio. Empleos, edificios restaurados y un renovado sentido de orgullo. Los fantasmas del pueblo ahora apoyan a los vivos, pero la fama tiene su precio. El vandalismo y la falta de respeto amenazan los sitios sagrados, especialmente el viejo cementerio y la Capilla del Diablo. Forasteros han realizado rituales no autorizados, perturbando a la comunidad y el delicado equilibrio del lugar. San Ignacio enfrenta el desafío de proteger su patrimonio mientras comparte sus misterios con el mundo. La educación y el respeto son cruciales para el futuro del pueblo. El mundo está observando y los misterios perduran. San Ignacio se encuentra en una encrucijada, entre tradición y turismo, fe y leyenda. Su historia aún se está escribiendo. La investigación continúa.